Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy visita la Asociación Capernaum el escritor gallego Pedro Feijó, que también es licenciado en Filología Gallega y músico, y es autor, entre otras novelas, de Los Hijos del Mar, finalista del Premio Xerais de 2012 y ganador con esa novela del Premio San Clemente 2014, Los Hijos del Fuego, Un Fuego Azul, Nadie contará la verdad, que fue la ganadora del premio Xerais del 23. Y la última, Donde nacen las bestias, de la que vamos a hablar en esta entrevista. Bienvenido, Pedro, a la Asociación Capernaum. Bueno, pues muy bien hallado. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de charlar con vosotros. Lo primero, Pedro, darte las gracias por regalarme tu libro, por enviármelo desde Galicia, porque me ha hecho muchísima ilusión. Yo, por supuesto, lo he leído en gallego. Y con tu primer libro, que era Los Hijos del Mar, ya fuiste un auténtico fenómeno literario en Galicia y ahora con Donde nacen las bestias lo eres a nivel nacional. Yo creo que muy merecido, porque además, mira, lo tengo aquí. Hombre, Yo te sigo desde aquí, desde el primero, que me lo mandara una tía desde Galicia, además, sí, cuando sí, lo sí, sí, sacaste. sí, Y sí. creo que es un reconocimiento merecidísimo tanto de la crítica como de tus lectores. Pues oye, me ha hecho gracia ver esa edición de Los Hijos del Mar, la edición de Espasa. Que sepas que esas ediciones van muy buscadas ya, ¿eh? Tienes ahí Pues mira, un pedacito de historia. Mira, yo no puedo sentirme más que agradecidísimo por todo bueno, no sé si decirle reconocimiento, pero sí que este cariño que estoy recibiendo, que me está llegando, porque desde el primer instante, desde que publiqué Los Hijos del Mar, mi intención no era otra que buscar el diálogo con el lector, con la lectora que estuviera al otro lado. Yo no escribo, nunca jamás he escrito ni una sola palabra para impresionar a nadie, para dar ninguna lección sobre nada, ni para pontificar sobre ningún tema, porque sinceramente no me considero con autoridad para dar lecciones sobre nada. En todo caso, para lanzar preguntas. Y cuando trabajas de esta manera, si al otro lado no hay nadie que esté dispuesto a hablar contigo, no tiene ningún sentido. Así que esté pasando todo esto que está pasando, desde luego, para mí es un regalo y no puedo dejar de transmitir todo el agradecimiento que siento una vez y otra vez y otra vez. Así que gracias. no, yo además, a ver, como gallega, me encanta que los gallegos vayan para arriba y cuando, sobre todo un escrito, porque me gusta mucho leer, va para arriba y es gallego, aún me gusta muchísimo más. Y ahora vamos aquí, nos vamos a la novela, pero a mí me gusta más la portada de Serais. Bueno, es que yo creo que Serais tiene unas portadas que dan ganas de leer sus libros ya solo viendo las portadas. Yo las veo y digo, quiero leerlos todos. Y esta es Yo maravillosa, ¿eh? Claro, yo creo que la cosa va precisamente por ahí, por donde acabas de decir. Sherais ya lleva unos últimos años muy buenos, muy buenos. Creo que han sabido cabalgar el momento que les estaba viniendo. Y una de esos pasos bien dados en cuanto a modernizar la editorial pasa por las portadas. Como tú dices, están publicando libros con portadas que hacen que te apetezca leer el libro aunque no sepas nada Sí. de él. Y yo creo que ese es un poco es el movimiento que han hecho con esta portada. La edición en castellano tiene una portada también, a mí me parece muy bonita, pero es más discreta en ese sentido. Es una Sí. de esas portadas que la ves y dices, bueno, pues está bien, es bonita, me gusta más, menos, pero no entiendes por qué es esa portada hasta que has leído la novela. De Exactamente. repente habrá un momento en la novela en la que digas, anda, mira tú, qué sinvergüenzas lo que nos Porque está está esta contando portada ya. aquí. Sí, sí. Y sin embargo, Sherais no. Sherais lanza una portada llamativa que, bueno, que busca eso, ese engancharte aunque no sepas nada de la historia. A mí, la verdad, no sabría decirte con cuál me quedo porque veo el movimiento que hay en ambas En editoriales. ambas. Bueno, pues Los dos. mira, nos quedamos con las dos y así ya está. Ya, ya Efectivamente, ¿para qué vamos a tenemos escoger? dos.
Ya está. Si no tuviéramos, elegíamos, pero como tenemos dos. Exacto, exacto, exacto. Vale, en esta novela hay dos historias que se retroalimentan la una a la otra. Por un lado está Roma Santa, del que vamos a hablar más adelante, entonces ahora no lo voy a tocar. Y por otro, una serie de crímenes que ocurren en la actualidad y que va a investigar ya un viejo conocido nuestro, que es Mateo Romano, el inspector de la Policía Nacional, con su equipo. Y también la Guardia Civil con ese sargento Lueiro, que da mucho juego también. Es como un contrapunto aquí también a Mateo Romano. Sí, a ver, mm, no es que yo sea precisamente amigo de crear sagas, no va por ahí la cosa. De hecho, esta es el otro día tuve que hacer cuentas. Esta es la octava novela y en realidad de estas ocho novelas, solo la mitad de ellas están relacionadas entre sí. Hay unos hijos del mar y unos hijos del fuego y por Sí, otro lado, pues está un fuego azul. Parece que tengo esta manía con el fuego. sí, sí, Un eso fuego azul ya me di y, cuenta, ya me di cuenta. ¿verdad? Sí, sí, y ya Y iremos a ello también. en este caso, no había una intención previa de crear una continuidad o algo así a partir de un fuego azul. Lo que pasa es que los que habéis leído Un fuego azul, ya sabéis que es una novela dura, es una Sí, novela violenta, porque tiene una verdad escondida debajo que es a su vez durísima, devastadora. Yo todo lo que cuento en Un fuego azul es verdad. Por eso duele tanto, porque aunque yo no llego a decirlo en ningún momento a lo largo de la novela, lo cuento de tal manera que probablemente os deis cuenta de que cuando este tío está describiendo todo esto con esta profundidad, igual es porque hay algo real detrás. Es una novela dura con un mensaje muy duro. Cuando estaba construyendo lo que luego iba a ser Donde nacen las bestias, me di cuenta de que también había una dureza implícita al texto que encajaba muy bien en la voz de Mateo. Eh, ¿Para qué iba a crear un investigador nuevo cuando en realidad esta era una historia que podía suceder perfectamente en ese mundo que conoce también Mateo Romano y al que le da dentro de su propio equipo, pues el contrapunto se lo da Ana Santos o la investigación la pueden apoyar La Guardia y Batman. Y además me di cuenta de que todo ese equipo encajaría muy bien en un diálogo con Carlos Lueiro, que es otra persona, otro personaje, perdón, que tiene una persona real detrás. sí, Porque sí. si se dieran estos crímenes que presento en el tiempo actual de la novela en la vida real, no sería la Policía Nacional quien los investigaría, sería el Departamento de Judicial de la Guardia De la Civil. Guardia Civil. Y ahí hay una persona que es Carlos Sueiro, que es quien tuvo la generosidad de documentarme hasta el detalle extremo sobre cómo se llevaría esta investigación a cabo, que fue a quien al final acabé convirtiendo, ya ves que soy un maestro del disfraz, y Sí, para que sí, sí, nadie sí. reconociera a Carlos Sueiro, me inventé a Carlos Lueiro. Creo que todavía está con una orden de detención contra mí. Contate. Por eso no sales de Rebordechao, ahora ya lo entiendo. Aquí estoy, Sí, aquí sí, estoy ya lo veo todavía. porque además me voy yo ahora a Rebordechao, porque tú ya estás. Entonces, esta historia ocurre ahí, tú te fuiste, es más, sigues y vas para escribir, pero te ha gustado tanto que ahí estás. Además me encanta la foto ahí de atrás, que son esas fotos que, bueno, mi madre tiene fotos así, mi hermana también que vive en un pueblo, tiene esas fotos así de la familia. Y a mí me encanta que la veáis. De hecho, bueno, a ver, no está puesta para la foto, ni mucho Sí, menos. Esto es el espacio que tengo de trabajo en la casa en la que estoy viviendo. Pero es que esta foto que tenéis aquí detrás sí, es esta de aquí arriba, esta que está justo ahora encima de mi dedo. sí. Esta es la señora Flora. Estoy en la Ah, casa de los padres de Flora, donde vivió también en su momento con Césimo. Insisto en esto porque es la misma Flora y el mismo Césimo que os vais a encontrar en la novela. en la De novela. hecho, durante todo el proceso de escritura de la novela, yo estaba viviendo en otra casa que está aquí en el pueblo también
y que reconoceréis enseguida porque es la casa donde viven Lupe y la tía Rómula en la novela. La galería desde la que alguien observa la casa de la señora Flora es exactamente la galería donde yo estaba escribiendo la novela. Este lugar es increíble, de verdad. La riqueza, no solo de paisajes, sino de historias, de personajes, de personas que pululan permanentemente por Rebordechao, es inabarcable, de verdad. A mí es un lugar que me tiene totalmente fascinado. Hay una cosa que dice, bueno, yo te voy a decir que el libro yo lo terminé y lo volví a empezar, porque hubo matices que digo, quiero volver atrás, porque ahora ya entiendo. Y en ese momento tú empiezas y claro, tú no ves hasta que llegas al final y digo, quiero volver a repasar. No es que leyera el libro entero, pero he leído un Sí, trozo sí. del principio donde digo, mira, ahora ya adquiere otro significado el volver atrás. Y ahora que me dices que has vivido en la misma casa, estás en la casa de Flora, bueno, increíble. Y es que, pues, mira, yo soy de Lugo, pero por lo que veo, las casas más o menos es la misma película en Galicia. Vamos a ver, si no me dices dónde estás, yo ya sé que en Vigo no estás. Sí, es cierto, es cierto. De hecho, mira, toda esta... Es como la margen oriental de Galicia, que es toda esta parte del rural y la montaña, tanto de Orense como de Lugo, yo creo que son los grandes universos a descubrir. De hecho, a ver, ahora ya tenemos la suerte de que se está poniendo un poco el foco en Galicia. Ya se empieza a hablar también de un noir gallego y todo esto, pero es Sí, que, sinceramente, a mí lo que me sorprende es que no haya sucedido antes, porque, y dicho incluso contado desde Galicia para los gallegos también, que sí, esté llamando la atención en España, para mí es un regalo, pero es que creo que estos espacios son los grandes pendientes de ser descubiertos, porque todo este mundo, la montaña gallega, mira, em, yo creo que durante unos años hubo como un cierto boom de lo que se dio en llamar el Galician narco. Pero sí, bueno, parecía que aquí en Galicia solo hubiera mar y narcotraficantes. sí, es verdad. Eh, y en realidad, hombre, por supuesto que eso es una parte de nuestra historia, pero en proporción, temporalmente, de hecho, es una parte muy pequeña. Sin embargo, la montaña, claro que somos un país de mar, pero es que la montaña también ha estado aquí. Esta montaña alta, profunda, gris, brumosa, oscura muchas veces, oscura en todos los sentidos posibles, está llena de historias. Y creo que es por fin ahora que estamos empezando a poner el foco sobre ella y yo la verdad es que estoy, vamos, enganchadísimo al filón de historias que hay aquí, desde Ya hay luego. aquí. Claro, voy a leer de lo que tú narrabas, cómo era más o menos la llegada a Rebordechao, Ujú. que es la carretera que lleva a Rebordechao es espectacular. Hay una cascada, un río, un bosque enorme de robles y castaños. Al no haber, por ejemplo, contaminación lumínica, el cielo se ve en toda su magnitud. La niebla es densa como un manto frío y la humedad implacable. También el calor que no da tregua ni de día ni de noche, o el invierno que es duro como puños de hierro. ¿Cómo no van a pasar cosas en sitios que son así? Además, me llamó la atención que usaras también la niebla, porque leí el último libro también de Manolo Rivas, que también es Ah, gallego, sí. y usa mucho la niebla en su libro, y digo, es que es verdad. Yo hablaba ayer con mi madre, me dice, hace muchísimo calor, pero por la mañana hacía una niebla tremenda. ¿Y cómo está, cómo implica en Galicia esa niebla, ese ambiente, todo esto que tú estás narrando, esos bosques? El Pero haber solo 18 personas, que decías tú, como mucho 20 ahí en Reborde. Chao. sí, sí, hoy mismo, hoy no debemos ser más de 15 como mucho, como vecinos en todo el pueblo. Eh, en cuanto a lo de la niebla, no, yo creo que lo difícil sería no mencionarla, no citarla, porque no es que sea
un recurso literario que creamos para ambientar la historia, es que es real. Este es un lugar donde, mira, ahora me encantaría poder enseñaroslo, no sé si voy a poder hacerlo, pero voy a intentarlo. Vale. Mira, esta es la vista que hay. Un segundo. A ver. No se aprecia mucho. Ah, Porque hace sol. Pero qué mira, va, ahí están los árboles allá al fondo. hoy es Mira. un día gris, y eso que se ve ahí enfrente es la falda este de la Serra de San Mamede. El perfil que se ve, lo que sería el horizonte, eso Sí, está a casi 1.700 metros de altura. Y ahí la niebla que estaba esta mañana se acaba de levantar hace un momento. Cuando vuelva a anochecer, volverá a bajar. De hecho, aquí hay una palabra específica para describir esa niebla que baja desde el este, que es el Barbeirón. Está constantemente por todas partes y una vez que la ves venir, es como ese manto que va descendiendo poco a poco por la falda de la sierra. Es inevitable pensar que no sabes lo que viene dentro. La niebla está ahí al lado, es un manto que tenemos al alcance de la mano y lo cubre todo, todo. Ayer, por ejemplo, mira, ayer estuve tomando café a media mañana con la señora Flora y me contaba, me volvía a contar algunas de las historias del pueblo. Cuando me cuenta, por ejemplo, cómo este hombre que vive en esta casa y que es la casa de tal persona, eh, tal matrimonio, y te dice, pero en realidad él no es hijo de su padre, es hijo del otro vecino. Ella misma cubre todo con ese manto de niebla en la voz, debajo del cual empieza a contarte cuál es la historia real que hay dentro de esa propia casa. Aquí hay como una especie de niebla constante que está muy cerca, estamos permanentemente envueltos en ella. Y si te atreves a meterte en ella e ir cortándola, ir avanzando, es cuando empiezas a encontrarte todas esas historias. Así que aquí tenemos niebla real que se convierte sí. rápidamente en niebla metafórica, dentro de la cual tenemos un mundo de historias tremendo. Es que además, mira, esa niebla, si eres gallego, lo que dices tú, tiene una entidad. Tú la ves venir y cómo te cubre, es que parece, a ver, vamos, como estabas hablando del libro, es como un personaje más, porque te cubre y tú no sabes lo que te vas. Es verdad, tiene una entidad que tú te metes en ella y hasta los sonidos, todo, es una cosa espectacular que hay que vivirlo. Que es decir, si no lo vives no se sabe. Pero ahora voy a unirlo con la otra niebla metafórica que dices tú, de esas historias que no se cuentan. En tu novela, que ahora veo que es cierto también, Rebordechá parece lleno de esos silencios, de esos asuntos pendientes. Lupe dice en tu libro, aquí es lo que hay, y Flora, en la casa donde estás viviendo, dice, pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Es decir, siguen tapándose unos a otros, porque en el libro todo el tiempo hay esa sensación de que sabe muchísimo más de lo que te cuentan. Bueno, y además el marido de Flora es buenísimo porque muy gallego, cómo te va dando vueltas, cómo te enreda, para no decirte nada. Y sin embargo, cuando te vas, cuando tienes la sensación de que, Dios mío, me ha tenido aquí toda la tarde y no me ha dicho nada, y de repente, cuando estás en la calle, te das cuenta de que, espera, igual no me ha dicho nada, pero de repente ahora ya sé qué es lo siguiente que tengo que hacer. Eh, no te han dicho nada y te lo están contando todo sin palabras. Eh, y sí, es así, efectivamente es así. Mira, cuando yo tomé la decisión de venirme a vivir aquí fue básicamente por dos motivos. La primera razón era porque tenía claro que si quería contar esta historia y la quería contar bien, que es lo que intento hacer siempre, eh, no podía contarte la historia sin pasarla por Rebordechao. Y para eso tenía que conocer bien Rebordechao. Sinceramente, este es un lugar del que yo no había oído hablar en la vida previamente a la documentación de la novela. Pero en cuanto te metes en ella, enseguida te das cuenta de que esta historia no se podría contar
sin contar bien lo que es Rebordechao. Así que para contarte bien la novela, para mí era una responsabilidad absoluta venirme aquí y empaparme bien de lo que era Rebordechao. Una vez que llegas aquí, dejas claro qué es lo que quieres hacer y que lo quieres hacer con respeto, que no vienes aquí a explicarle a nadie cómo se le pone el rabo a las cerezas, que vienes a informarte, a documentarte y a tratar la historia con el respeto que merece, que es muchísimo. La gente se abre y te cuenta. Pero ahí es donde empieza, donde entra la segunda razón. Una vez que la gente empieza a contarte, te das cuenta de que por más que tú investigues, que tú te documentes, que vayas a las fuentes, que busques la documentación de la época, que hay una parte del carácter a la que no vas a acceder a través de ningún libro, de ningún documento judicial, ni siquiera de ninguna conversación con ningún antropólogo. Porque sí, un antropólogo te va a dar la raíz de todas esas historias, te va a ayudar a entender, por ejemplo, por qué en su momento Roma Santa decidió decir, escoger de entre todas las excusas posibles, decidió escoger la del lobo. ¿Por qué dijo que no Sí, soy yo, señoría? Es que soy víctima de una maldición que me convierte en lobo. una ¿Por qué el maldición. lobo? Eso te lo va a explicar un antropólogo. Pero a la hora de entender cómo funcionan las relaciones entre los vecinos de una aldea, eso solo te lo va a dar la propia aldea. Una vez que estás aquí, comprendes cómo realmente sí se tapan. Por ejemplo, eh, no viene al caso de la historia de Roma Santa, pero esta es otra de las cosas que me advirtieron ya desde el principio. Por supuesto que sí, nosotros te vamos a contar la historia de Roma Santa. Yo pensaba, de hecho, venía con mi prejuicio hecho y Ujú. pensaba que no me lo iban a querer contar, porque al fin y al cabo, pues hombre, es un caso oscuro, es un asunto turbio, que aunque sucedió hace más de, pues ya hace casi 180 años todo esto, pues hombre, no es que sea un motivo de algo de lo que estar orgullosísimo, ¿no? Y pensaba que lo iba a guardar, y todo lo contrario. Me dijeron que sí, por supuesto, nosotros te lo vamos a contar, pero que sepas que la de Roma Santa solo es una, una más de las muchas historias que hay en este pueblo. Una de esas muchas historias sucedió ahora unos 30 años, ahora más o menos, y es la historia de un suicidio que ocurrió en la aldea. Eso no tiene nada de especial en realidad, porque curiosamente, una vez que te metes dentro, ves que aquí la cantidad de suicidios también es significativa, también es llamativa. Y hay una razón para ello. Pero la de este en particular, la historia de este suicidio en particular, es un poco más enrevesada. De hecho, cuando descubrieron el cuerpo, alguien se dio cuenta de un detalle que habría una nueva posibilidad, y es la de que puede ser que esta persona no se haya suicidado. Pues ¿sabes qué hizo rápidamente todo el pueblo? Eliminar ese detalle, porque podría implicar a otras personas de la zona, Mm. eh, y que lo único que haría, tal como lo interpretaron ellos, sería traer problemas a una casa que no podía soportar ningún problema más. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Taparlo entre todos. Eh, Puede ser que de repente aquí estuviéramos delante de una historia diferente, pero lo que hicieron en ese momento fue resolverlo entre ellos. Claro que lo que te decía, la historia de Roma Santa sucedió hace 185 años, pero esto que te digo sucedió prácticamente ayer por la tarde y es una historia que se sigue contando en voz baja en el pueblo. Eh, la potencia, la dureza, la aspereza que hay en cuanto deslizas un dedo sobre la superficie de esa historia, no la percibes si no estás aquí viéndolo de cerca. Por eso, tal y como yo entiendo el oficio, creo que cuando vas a contar una historia de este tipo, tu responsabilidad como escritor, como contador de historias, es implicarte al 1000% ya desde el proceso de creación de la historia. Y si te tienes que venir a donde sucedió la historia para contarla, te vienes y punto, porque
al fin y al cabo, luego, ¿tú qué vas a hacer si lees la historia? Darme tu tiempo. Y no hay nada más valioso que tu tiempo. El tiempo que me has dado no va a volver. Así que más me vale a mí hacer que ese tiempo mm, valga la pena. Pues te voy a echar un piropo. Ahora, sabiendo lo que me estás contando, aún tiene más valor tu novela y has conseguido ser un vecino, escribir como si fueras un vecino de Rebordechán. Porque esa es la forma que están escritos tus capítulos, claro, leyendo el libro, porque eres un poco como el marido de Flora. Tú nos vas contando, parece que, porque a mí me iba pasando, dices, uy, madre mía, mira, fíjate, le va a contar, le va a contar. Y ya te enteras como de algo y sales del capítulo que dices, sí, me contó, pero aún queda esto. Y claro, te paras, porque yo me paraba. Digo, bueno, me ha contado esto, pero en definitiva aún no me ha contado lo que me tiene que contar. Y sigo. Y en el siguiente me emocionaba porque digo, ah, mira, va a hablar con este, ahora ya me entero, pero fijo. Has sido, quiero decir, has escrito un libro como si fueras un vecino de Rebordechar, por lo cual tiene un mérito increíble. Claro, pero es que aquí las historias suceden así. Mira, cuando el caso este que te acabo de comentar ahora, por ejemplo, esta especie de, vamos a llamarlo suicidio discreto, yo no me enteré de toda esta historia. Es más, de hecho, hay una persona en el pueblo por la que cada vez que paso aún a día de hoy, lo miro y digo, ¿será posible que este hombre fuera capaz de matar a su mujer? Esa es la duda que me sigue quedando a día de hoy, pero tengo esa duda y es Ujú, una duda razonable porque he llegado a componer toda una historia a su alrededor, pero es que esa historia no me llegó de manera directa. Esa historia la fui componiendo a lo largo de todo este año y medio, que llevo, no, un año y medio, no, un año y 2 meses que llevo ya viviendo aquí, porque en su momento distintos vecinos me fueron contando distintos fragmentos de una misma historia. Nadie te lo va a contar al completo. Se trata de que tengas paciencia y que estés, sobre todo, de que estés atento, de que estés ujú. atento. Por eso me hacía, sonreía antes cuando me decías lo de volver a leer la historia, porque me voy dando cuenta de que esto es algo que hago prácticamente en todas las novelas. Yo Sí. eh, eh, entiendo que me debo al ritmo del thriller. Yo no te voy a dar capítulos muy extensos, no te voy a dar grandes montañas de información en un solo párrafo. Necesito ir dosificándolo e ir haciéndolo todo, sobre todo trabajando un ritmo rápido, rápido, rápido. Pero claro, ese ritmo muchas veces sacrifica el que pilles todos los detalles de cada matiz que te voy dejando escondido en cada página. Por eso muchas veces me decís lo de, ahora que lo he releído, he leído el libro de una manera completamente distinta. Distinta, sí. Y es Sí. porque aquí la vida sucede de esa manera también. Nadie te lo va a contar todo de una sola vez. Tienes que tener la paciencia de ir componiendo la historia a base de los retales que cada uno te va entregando. Cuando luego vuelves la vista atrás y teniendo ya un buen cuerpo de información, recuerdas aquella primera conversación, es cuando dices, la madre que me parió, lo que me estaba contando en aquel momento. Aquí la vida es así. Pues tengo dos preguntas más y cerramos Reborde Chao. Sí. Una es cómo te recibieron, porque, a ver, es un sitio que tiene su recelo hacia el de fuera, pero bueno, como toda aldea gallega que se precie, eso sigue existiendo. Siempre se dice que si el gallego te da su confianza ya es para toda la vida, pero al principio cuesta. Y en un sitio así, ¿cómo se te recibió? Y segundo, porque tú lo nombras en tu libro, ¿qué diría Stendhal de Rebordechao? Pues mira, empezando por el final, es verdad, sí, lo he dicho un montón de veces. Stendhal es un aficionado. Si en vez de haber entrado en Notre Dame hubiera venido aquí, vamos, no pasaba del primer día. Al pobre le daba como dicen aquí, le daba un parrús Sí, que daba en el sitio.
porque este lugar es tan impresionante. Bueno, en cuanto te metes de lleno, te das cuenta de que es impresionante en todos los sentidos posibles, pero ya desde el más evidente, desde el primero, que es el paisaje, a mí me resultaba totalmente sobrecogedor en todos los sentidos. Este es un lugar en el que te dejas llevar, que te pierdes por cualquier camino de los que se meten en el monte y se acaban convirtiendo en montaña, y de repente sales de una zona terriblemente, profundamente boscosa, y de repente te encuentras con la vista de un desfiladero que cae a 1000 metros de profundidad, o con toda una cadena de cumbres que están, pues eso, entre 1600, 1650 metros, y que van una seguida a la otra. La vista es totalmente sobrecogedora. Y luego además pasa esto también, que ves un sitio y dices, "Bah, es maravilloso, pero ya está, ya lo he visto". Lo vuelves a ver al día siguiente, o con una luz distinta, o con la luz de un atardecer, o con la luz de la tormenta que se acerca, y vuelves a quedarte absorto mirando un minuto y otro, sintiéndote pequeñito al lado de lo grande que es la montaña que te está guardando. Por eso decía lo de que si Stendhal llega a estar aquí, el pobre no sobrevive ni No, vamos, no dura ni un no. día. Sobre cómo me recibieron los vecinos, pues mira, muy al contrario de lo que yo pensaba. Eh, Porque yo también tenía ese prejuicio sobre el rural gallego, las sociedades cerradas, el aislamiento, y era todo lo contrario, todo lo contrario. Yo llegué aquí y lo primero que hice fue, al presentarme, explicar que soy... están recogiendo los bueyes ahora Mira, mismo. sí, digo, mira, están las Eh, vacas. sí, Bueno, sí, esto es están total, aquí. yo estoy feliz cual perdiz, ¿eh? Aquí en Valencia, escuchando esto, madre mía. Pues, es que están aquí, estoy al lado, para que os hagáis una idea. Si al haber leído la novela me veréis rápidamente. Cuando Mateo va a buscar a Jesús después de haber hablado con Césimo, Sí, van a Sairas, que es donde se hace la fiesta, sí. y al otro lado está el lugar de encuentro. Pues yo estoy en Asairas, al lado del lugar de encuentro, y al otro lado del lugar de encuentro están recogiendo ahora a las vacas, que es lo que estáis Lo que estamos ahora escuchando. mismo Así que viendo. mira, total, ¿eh? Hay un buey enfadadísimo ahora mismo, no sé qué le pasa, pero no está muy por la labor. Pero Pues, mira, me voy a reír porque en mis entrevistas, yo tengo una gata ahora, antes tenía dos, y salían en mis entrevistas y de gente que he entrevistado salía la gata, salía el perro, pero ves, vacas no hemos tenido, bueyes pues tampoco. mira, Así que mira, bienvenidos a Reborde, chao. Exacto. Pues mira, lo primero que hice, y fue, mira, casualmente en el lugar de encuentro, fue pues eso, presentarme, decir, yo soy escritor profesional, me han sugerido que escriba la historia eh, de Roma Santa, y vengo aquí para, en la medida de lo posible, pues si sois tan generosos de ayudarme a documentarme, pues os lo agradecería muchísimo. Desde el primer instante, de hecho, les daba la risa, porque yo no hacía más que decirles, pero de verdad, no quiero caer en el tópico. Sabéis, por ejemplo, que en el 2004, sobre Roma Santa, hay muy poca filmografía. Hay una película maravillosa, creo que es del año 73, El bosque del lobo, de Pedro Lea, pero luego hay otra del año 2004 que, perdonad que lo diga así, pero es nefasta. Una película malísima, eh, que se titula así, Roma Santa, Sí, y creo que lleva su... coincido no, contigo. vale. Esa película, aparte de mala, mala como pegarle a un padre, es algo que la hace nefasta, es que lo único que hace es abundar una vez y otra vez y otra vez en el mito, y además convertirlo en algo totalmente folclórico, pero un folclorismo muy mal entendido. Ahí tenéis a Elsa Pataki Sí. intentando hacerse pasar por una paisana gallega del siglo XIX, cayendo en todos los tópicos.
bueno, es una cosa horrible. Yo lo que les intentaba decir desde el principio era dejarles claro que yo venía a informarme bien precisamente para no caer en esos errores, no ir al tópico constante. Y a ellos les daba la risa, porque decían, ya nos lo has dicho, no te preocupes, si te lo vamos a contar. Em, Son muy abiertos. Y luego entendí por qué también. Ten en cuenta que, aunque ahora, como te decía antes, esto es un pueblo de, ahora mismo pues debemos ser 15 vecinos, como te comentaba. Esto en los años 70, esto es una sombra de lo que fue. En los años 70 aquí llegó a haber 550 vecinos. Cuando la emigración terminó de golpear, fue cuando la población empezó a bajar. Y el pueblo ya recibió su sentencia de muerte a principios de los años 90, cuando cerraron la escuela que había. La escuela esta, Ay, sí. yo, por la cronología de la novela, lo estiré un poco más y la hice todavía, la mantuve abierta hasta comienzos de los años 2000. Pero en realidad la escuela de Rebordechao cerró en el año 93. Un pueblo que no tiene población, que no tiene escuela, que no tiene niños, no tiene futuro. Es un pueblo que está condenado a morir. Y los vecinos lo saben, son perfectamente conscientes. Así que lo que quieren es contar la historia, es que su historia se conozca. Y como decía, como me contaba Jesús en aquella primera reunión en el lugar de encuentro, no solo la historia de Roma Santa, ellos tienen aquí muchísimas más historias y lo que quieren es compartirlas, es que les des voz, porque si no, Claro, se mueren. Ay. sí, sí. Pues vamos a meternos en esa historia. Y tú dices en el libro, cuando la luz se retira por completo y el monte comienza a convertirse en un lugar oscuro, todos los niños saben que deben regresar a casa. Todos los sitios tienen su monstruo con el que atemorizar a los más pequeños. El coco, el hombre del saco, yo le tenía pavor, yo me acuerdo con 4 años, era un pavor lo del hombre del saco, porque te lo decían, además que venía y si no te portabas bien, venía el hombre del saco. El sacamantecas, el lobo, entonces, ¿por qué hay ese miedo al lobo en la creencia popular? ¿Qué nos asusta tanto del lobo? Porque el lobo es la bestia. El lobo es el nombre de todos los miedos. Además funciona perfectamente porque el lobo em, no es un dragón, no es la bestia contra la que se va a enfrentar San Jorge, no es algo irreal, no es algo que no hayamos, bueno, sí, vale, viene el dragón, pero sinceramente, ¿quién leches ha visto un dragón alguna vez? No, no es, no es algo que no sea tangible. El lobo está ahí. De hecho, en este momento en el que apenas queda espacio para el miedo irracional, mira, sin ir más lejos, esta noche pasada el lobo estaba aquí al lado. Hay una nueva manada de lobos y yo estaba trabajando, esta noche hacía muchísimo calor, estas puertas del balcón que os enseñaba ahora las tenía abiertas y se escuchaba como el mismo rebaño de vacas y bueyes que ahora estabais escuchando, ayer de madrugada mugía aterrorizado porque estaba Porque el había lobo aquí lobos. fuera. Hoy, en junio de 2025. El lobo siempre ha estado ahí y aunque ahora nos parezca algo entrañable, algo... yo me muero de ganas, cada vez que veo al lobo me parece todavía una experiencia increíble, pero es Sí. que el lobo era el peligro. El lobo podía acabar, cuando realmente había grandes manadas de lobo, el lobo podía acabar con un rebaño entero, el lobo podía arruinar una casa, el lobo podía matar al pastor. El lobo es el nombre del miedo. Por eso tiene esa contundencia y siempre ha estado ahí, arraigado en el subconsciente colectivo, porque el lobo era tangible, es algo a lo que claro que tenemos que tenerle miedo. Mira, hay un momento en la novela en en el que la tía Rómula, cuando explica desde cuándo tiene miedo, habla de que una vez vio al lobo Sí. cuando era niña. Lo que pasa es que nos asustó porque en aquel momento
y lo dice así. "Mm, no me asusté del lobo porque en aquel momento yo no sabía lo que era el miedo". Esa frase no es mía, eso me lo dijo la señora Flora y eso le sucedió a ella y fue tal cual como ella lo describe. El lobo estaba aquí, desde donde yo estoy, ahora mismo estoy viendo el Lombo do Coitelo, que es donde Rómula cuenta que le sucedió eso. El lobo estaba aquí, esta noche ha estado pues ni a 500 metros del pueblo. Por eso da tanto miedo, porque es una bestia real. Iba a presentar yo a Roma Santa, a Manuel Blanco Roma Santa, pero prefiero que me lo presentes tú. ¿Cuál es la historia de Roma Santa? Después ya entraremos en lo que hizo más adelante, pero que me lo presentes, cómo era, y quién era y todo esto. Pues mira, la historia de Roma Santa es la de una persona absolutamente fascinante. Si tuviera que dejarlo en una única palabra, esa es la que me viene siempre a la cabeza, Sí, fascinante. Y luego sé que la gente se enfada conmigo, porque ya me han llamado la atención sobre el hecho de que cómo puedo describir como fascinante a una persona que en realidad es un asesino. Es una persona de la que como mínimo, 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 se probó que era el responsable de la muerte de 9 personas y con toda seguridad bastantes más, pero sí. que se pudieran demostrar y sentenciar 9 personas. De hecho, estamos hablando del primer asesino en serie de la historia de la crónica negra en España. En España. Pero es que es fascinante. Yo lo siento mucho, pero aunque solo lo quiera ver narrativamente, es un personaje absolutamente fascinante. Si tuviera que tenerlo como vecino, hombre, yo como vecino Pues no lo no, quería, por pero lo que a esta distancia sí que yo coincido contigo, que nos digan lo que quieran, pero yo coincido contigo. Para mí es que también es fascinante. cuando en este momento en el que enseguida nos ponemos espléndidos con lo que es políticamente correcto, con Sí, lo que nos ofende y lo que no, decimos, por favor, es un asesino. Y además, y perdonad que lo diga así, pues que encima es un asesino de mujeres. ¿Cómo va a ser? Oiga, vamos a ver, aquí hay algo más, hay una historia mucho más compleja detrás. Incluso hay una razón para que sea un asesino de mujeres. Pero hasta que no te asomas a él, no lo no entiendes, no sabes. lo ves. Y hay una razón para ello. Eh, y claro que nos resulta fascinante. ¿O acaso me va a venir alguien a decir ahora que las historias sobre Jack el Destripador no eran altísimamente cautivadoras? Por Sí. supuesto que lo eran. Es más, cuando cuento esto, siempre, siempre, siempre me acuerdo del el mismo ejemplo. Una vez que cesaron los crímenes de Jack el Destripador, fue cuando empezaron a llegar todas aquellas famosas cartas de Mm, distintas personas que se autoinculpaban. sí. La más famosa de todas aquellas cartas es aquella que termina con esa frase tan conocida de la historia dirá que conmigo empezó el siglo XX. Mm, Es mentira, porque eso sucedió a finales del siglo XIX y muchos años antes, en este rincón del mundo, ya, ya. muchos años antes de que Jack el Destripador matara a aquellas 5 mujeres, aquí ya hubo una persona que mató a 9 y nos quedaba muchísimo más cerca. Y no solo eso, Roma Santa, mira, yo recuerdo cuando mi editora me sugirió escribir la historia del sacamantecas, Sí. que en realidad, antes tú hablabas de los distintos monstruos de cada pueblo y hablábamos del coco, del hombre del saco, del sacamantecas, del sacauntos. En realidad estamos hablando de la misma persona todo el tiempo, ¿eh? Sí, sí, El- sí, ahora es, sí. es la misma persona. Y de hecho hay un motivo. Eh, el, el hombre del saco se llevaba a los niños, y esto tiene una base real detrás, para utilizarlos como soportes medicinales. Sí, Es la misma historia que conecta con el sacamantecas. La manteca también se utilizaba con fines medicinales y esto es algo que está documentadísimo sí, más allá de cualquier duda. Eh, todo esto, todo esto estaba sucediendo aquí. Y
había una razón. Cuando Ana, cuando mi editora me sugirió hablar del sacamantecas, yo desde mi arrogancia estúpida en ese momento dije, ya sé de qué me estás hablando. Claro, para vosotros es el sacamantecas, pero para nosotros tú me estás preguntando por Roma Santa, el sacauntos, el hombre lobo de Ayariz. Y es porque aquí la historia de Roma Santa se ha convertido en uno de los episodios más famosos y más potentes de nuestra propia mitología. Pero ¿qué pasa? Que todas esas mitologías en realidad están cubiertas por esa misma niebla de la que hablábamos antes. En cuanto te metes en ella y la apartas, consigues difuminar un poco esa niebla, ves que hay una historia real detrás. Por supuesto, todo el mundo conoce las leyendas sobre el hombre lobo de Ayariz, pero en cuanto te metes dentro, descubres que ni de Ayariz, ni lobo, Ni nada. ni, ni nada, Nada, no nada. tiene nada que ver. Ahí está la película. Exacto, Ahí exacto, está. exacto. La historia de Roma Santa es la historia de una persona muy, muy, muy compleja. Una persona que nace con unas circunstancias biológicas incluso muy particulares, con una historia muy complicada que no va a ser comprendida ya directamente en su propio seno familiar, que va a tener que salir de su espacio muy rápidamente, pero que además sucede, se da la circunstancia de que es una persona de una inteligencia extrema. Una persona que rápidamente tiene acceso a la lectura y a la escritura. Y Exacto. esto, en un momento como el primer cuarto del siglo XIX, en un lugar tan abandonado de la mano de Dios como Galicia, como el rural español de comienzos del siglo XIX, ser probablemente la única persona en toda tu comunidad, al margen del cura, y eso a veces con suerte, la única persona dentro de tu espacio social que sepa leer y escribir, es lo mismo que si hoy tuvieras la capacidad de conocer programación profunda. Te convertiría prácticamente en un hacker. Eh, Roma Santa es una persona muy inteligente, muy capaz, pero que no tiene ningún tipo de escrúpulo y sobre todo que tiene hambre, que tiene hambre en todos los sentidos posibles. Además, tiene unas características físicas muy particulares, muy peculiares, y eso le ayuda a granjearse la confianza de sus vecinos, porque además sucede que Roma Santa es un seductor terrible, pero no en el sentido en el que estamos acostumbrados a entender hoy la seducción. No se trata de un galán, se trata de una persona que es capaz de seducir eh, todas tus defensas. Es capaz de traspasarlas, ir más allá y convencerte de lo que él quiera convencerte. Exacto. Eso le da un poder descomunal, descomunal. Y además, es tan, tan, tan inteligente que es capaz de, en el último segundo, cuando comprende que ya ahora sí está acorralado y que él ya es carne de garrote vil y que no se va a salvar de ninguna manera, el tío es capaz de en el ultimísimo segundo detectar cuál es la única grieta Pero por esa la no que me se la puede cuentes colar. porque quiero preguntarte. Ahí voy ahí, pero primero quiero preguntarte una cosa con lo que has contado. Claro, A claro, ver, sabía leer, sabía escribir, era una persona que, bueno, medía 1,37 m. sí, Era una persona que sabía cortar, sabía bordar, sabía coser. Él en la celda de Berín en 1852, tú cuentas, escribió, nadie conoce mis razones, nadie sabe por qué lo hice, qué es lo que me llevó a convertirme en lo que soy. Aquí tengo dos preguntas. ¿Roma Santa era una mujer y Roma Santa era un psicópata? Pues claro, muchas veces se dice, una persona que actúa así es un loco, cuando ves que alguien comete crímenes de esta magnitud, lo primero es, son personas enfermas, están locas y a veces ni están enfermas ni están locas, pero yo quiero preguntarte, ¿Roma Santa era mujer para ti?
¿Y Roma Santa para ti también era un psicópata o no? Que tu visión como escritor y como que conoce la historia. Mira, para mí esa fue una de las grandes sorpresas. Empezando por la primera pregunta, si Roma Santa era una mujer, Sí, sí que es verdad que ya llevaba tiempo, ya hace años que esta hipótesis se ha puesto encima de la mesa. De hecho, hay un personaje en la novela que es quien la plantea, que es el forense Fernando Sorrulla. Por supuesto, por si no lo conocéis, os bastará la exploración más rápida hecha en Google para comprobar que Fernando Sorrulla es una persona real, que es exactamente tal como se describe en la novela y que de hecho es uno de los forenses, de los médicos forenses más prestigiosos y más capacitados que tenemos la suerte de tener en España hoy. Para que os hagáis una idea rápida, Fernando Serrulla es el responsable, por ejemplo, de toda la parte forense del tristemente famoso caso Asunta, del tristemente famoso caso de Diana Kerr y de tantos otros más. Serrulla, que está también muy vinculado con Rebordechau, es uno de los grandes estudiosos de la cuestión Roma Santa y él es el principal defensor de una hipótesis que ya empezó a poner en su momento encima de la mesa hace muchos años el inspector García Mañá, perdón, el comisario jefe García Mañá, y que él ha acabado de asentar con fundamento médico, que es la hipótesis de que Roma Santa fuera realmente una mujer. Esa ya nos da la pista de que por ahí podría ir la cosa cuando nos metemos en la documentación histórica y descubrimos que en realidad Roma Santa fue bautizado no como Manuel, sino como Manuela, y que no se trataba de ningún error de anotación. Nadie comete ese error. Eh, Serrulla se lleva la parte de, o sea, toda esa hipótesis a la parte científica y pone encima de la mesa lo que antiguamente se conocía como falso hermafroditismo femenino, que hoy sería pues un trastorno un caso de intersexualidad en realidad. Eh, cuando cuando uso la palabra trastorno es porque esto nos conectaría con un trastorno de Klinefelter, que sería una alteración en un par cromosómico muy concreto, que en este caso la mutación estaría en convertir ese par en un trío. No es una mutación que nos resulte extraña, hay otros casos como pues, por ejemplo el síndrome de Down, también es la mutación de un par en un trío en un par diferente. En este caso parece ser, todo apunta a la luz de las opciones que tenemos de estudio científico hoy, todo apunta a que en el caso de Roma Santa, en el par que determina el género, en vez de ser un XX o XY, en el caso de Roma Santa estaríamos en un XII. Por lo tanto, no podemos decir, a fuer de ser honestos, que Roma Santa fuera una mujer, pero sí es muy probable que presentase una mutación que lo aproximaría mucho más genéticamente a una mujer que a un que hombre. era un hombre. Esto en cuanto a cuestiones genéticas. Fisiológicamente hablando, el problema de Roma Santa es que esa mutación, que es constante, fisiológicamente va presentando una variación corporal a lo largo de los años. Por eso es fácil pensar que al nacer lo confundieran con una niña y luego ese cuerpo fuera desarrollando, pues por ejemplo, un micropene. De hecho, ahora también hay incluso alguna teoría que defiende la posibilidad de que Roma Santa llegara incluso a tener descendencia, lo cual sería contradictorio porque alguien que presenta esa mutación es por definición estéril. Eh, Quiero decir, es un campo que hoy sigue estando muy abierto al debate. El problema es que Roma Santa es una materia muy estudiada, pero dentro del ámbito eh, del ensayo, de la academia, del debate erudito, pero no se ha popularizado.
Lo que sigue siendo popular es la leyenda que lo rodea. Claro, porque Pero se habla más de la ley, por eso ahora claro, ahora podemos conectar ya, ahora ya me lo puedes contar si quieres, lo del lobo de Allariz, porque se habla más del sacamantecas y del lobo de Allariz, cosa que no era que de lo que era realmente Roma Santa, ha quedado más en eso. claro, claro, es que por eso insistía tanto en llevarme la novela a ese terreno. Sinceramente, creo que uno de los valores que tiene la novela, y esto no soy muy dado a poner en valor, a decir yo, lo mío es bueno, ni mucho menos, pero es que esta vez lo tengo claro. Creo que una de las cosas buenas que tiene la novela es precisamente el abrir la puerta a ese Roma Santa real. No es, no tiene nada que ver con todo eso. Sobre lo que me comentabas ahora, claro, todos recordamos al hombre lobo de Allariz, pero es que, mira, para empezar, ¿por qué se menciona Allariz todo el tiempo? Allariz es un pueblo que está a una hora de aquí, de Rebordechao. Queda, por si alguien conoce Galicia, la principal arteria que vertebra horizontalmente el sur de Galicia es la autovía A52, que es la que viene desde Castilla, entra por Benavente, luego ya llegáis a Berín, Allariz, Orense. En realidad a Roma Santa lo tenían que haber juzgado en Berín, que es de donde pertenecía el partido judicial al que pertenecía Roma Santa. Lo que pasa es que os va a hacer gracia porque ya en aquel momento, estamos hablando de 1852, los juzgados estaban saturadísimos y la causa contra Roma Santa iba a ser muy compleja y lo sabían desde el principio. Así que el juzgado de Allariz, era el más cercano y estaba desahogado en ese momento, le propuso a la magistratura de Berín hacerse cargo de la causa. Y en Berín dijeron, toda vuestra, ahí os va. Así que esa fue la razón de que a Roma Santa se le juzgaran a Allariz. Fue un juicio muy mediático. Para que os hagáis una idea, Roma Santa llegó a ser noticia semanal en distintas cabeceras estadounidenses y también sudamericanas, llegó al otro lado del mundo, las noticias de Roma Santa estaban por toda Europa, eh, y eso hizo que el nombre de Allariz sonara en medio mundo. Y además, desde el primer instante, la defensa, por orden de Roma Santa, planteó el juicio como un caso de licantropía. Sí. Y eso fue de hecho, fue lo que le salvó la vida. No, no, sí, era inteligente, ¿eh? Era súper. Absolutamente. Súper, porque mira todo lo que cree, que se cogió lo que da miedo a la gente en ese momento y lo usó Es para que salvarse. esa es la gran jugada, esa es la gran jugada de Roma Santa. Y nadie que no fuera tan inteligente como él se habría dado cuenta en ese momento. Tenéis que tener en cuenta que, claro, aquí, 1852 es un momento de una pobreza absoluta, estamos sumidos en un momento de máxima corrupción política, el gobierno de Isabel II es un pozo de podredumbre y aquí no llega prácticamente ningún tipo de luz. Pero lo que está pasando en el mundo, culturalmente hablando, es el romanticismo. Y en aquel momento tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de un movimiento cultural que bebe y además que bebe apasionadamente de la oscuridad, porque el romanticismo es el movimiento de los paisajes tenebrosos, de los cementerios a medianoche, de las catedrales góticas oscuras, de las iglesias abandonadas. Es el movimiento de los monstruos. Tenéis que tener en cuenta que estamos a medio camino en un viaje que va desde Frankenstein al nacimiento del vampiro. Europa siente auténtica pasión por los monstruos, por la oscuridad. Y de repente, en este rincón del mundo, en este rincón apartado del mundo, que ya de por sí tenía fama, como la sigue teniendo hoy en realidad, Sí. de ser un lugar oscuro, tenebroso, gris, siempre envuelto en la niebla, en el misterio, en la lluvia, en la tormenta, de repente de aquí surge un monstruo real. Alguien que dice,
ser víctima de una maldición que durante tantos años lo ha convertido en un lobo, una persona que vagaba por los montes convertida en un lobo real. Claro, la fascinación que de repente surge alrededor de la figura de Roma Santa trasciende, va mucho más allá de cualquier frontera. Y eso, en realidad, es una idea suya. Había que ser muy inteligente para darse cuenta de que esa era la grieta, esa era la oportunidad que efectivamente le va a salvar la vida. Sí, porque además él dijo que había matado a personas que habían sido muertas realmente por el lobo. Sí, es verdad. Ah, mira, y otra cosa que nos quedaba antes atrás, pero tú me preguntabas si se podría decir que Roma Santa era un Era psicópata. psicópata. Eh, a la luz de la psicología actual, mira, cuando yo os digo que yo me documento, de verdad, hasta la extenuación, sinceramente, y perdonadme si esto suena un poco arrogante, no es mi intención, pero soy muy sincero, os doy mi palabra de que no conozco a ningún otro colega de profesión que lleve la documentación hasta el extremo al que lo llevo yo. Recuerdo conversaciones con Lorenzo Silva donde él me hablaba de irse a disparar fusiles a Afganistán. Decía, vale, de acuerdo, este lo lleva un poco más allá. Pero fuera de esos casos, porque yo no me puedo ir a Afganistán, pero fuera de esos casos, si tengo la más mínima duda, no voy a parar hasta dar con alguien que me lo confirme. Evidentemente, a mí me daba la sensación de que eh, lo que se estaba juzgando en Allariz en 1852, por supuesto, no era ningún licántropo. Los hombres lobo no existen. Y por más que Además, la nunca se hablara de eso hasta que llegó este hombre y lo contó. Claro, 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 pero lo que me llamaba la atención era que desde el Ministerio Fiscal, bueno, el equivalente al Ministerio Sí, Fiscal sí. entonces, nadie dijera, oiga, déjese de historias porque usted lo que es un psicópata. Ni siquiera hoy, y me he reunido con varios psiquiatras y con varios psicólogos, algunos de ellos aparecen en los agradecimientos de la novela, ahí están Manuel Arias, Manolo Lopo, ninguno de ellos te va a firmar un informe que asegure que Roma Santa era un psicópata. Hoy tendríamos incluso, desde ese cierto presentismo, tendríamos dificultades para asegurar que Roma Santa fuera exactamente un psicópata. Todo apunta a que sí, es un tipo que no se detenía ante nada. En realidad, ¿sabes por qué mataba a Roma Santa? Después de tanta leyenda y tanto porque tenías algo que él quería, nada más. Al principio simplemente era dinero, recursos, alguna tierra, alguna casa, algo que llevabas encima que a él le podía venir bien para luego venderlo y seguir saliendo adelante durante un tiempo. Y no tenía ningún tipo de filtro moral, de limitación moral que le hiciera pensar, esto está mal. Por eso es fácil pensar en él como un psicópata, porque hasta donde sabemos, ni sentía ni padecía ningún tipo de dolor moral por esto. ¿Sabes por qué mataba mujeres? Porque podía. Porque Roma Santa era muy pequeño. Roma Santa, como tú bien decías antes, solamente medía 1,37 m y era enclenque, era una persona, hoy nos puede parecer bajísimo. En realidad, para la época, de hecho, aquí en Rebordechau todavía hay un montón de gente que apenas levanta más allá del 1,5 m. Roma Santa no era más que un poco más bajito para la época, pero no era una persona especialmente fuerte. Así que, ¿por qué mataba a mujeres? Porque era lo que le Se resultaba más podía. fácil. Roma Santa se las llevaba aquí al monte, se perdía por los bosques de Adreira, por Arramallosa, y cuando llegaba a un punto donde sabía que estaba a salvo, que nadie lo iba a ver, se situaba detrás de las víctimas y las golpeaba y las destrozaba, les abría la cabeza y las mataba, pero simplemente para robarles. Luego dejaba el cadáver más o menos escondido en el bosque y como en aquel momento, como os decía antes, el bosque estaba lleno de animales, nadie encontraba nada. ¿Por qué lo iban a encontrar?
Para empezar, para encontrarlo tendrían que buscarlo. ¿Y por qué iban a buscar a nadie? Si a continuación todo el mundo confiaba en Roma Santa, porque era un seductor, porque había convencido a todo el pueblo de esa versión. Vente conmigo, que te voy a llevar a una vida Mejor. más satisfactoria, mejor, sin tanta miseria, sin tanta pobreza. Y no solo eso, las personas que se iban con él se iban por su propia voluntad. Eh, y al poco de que llegasen hipotéticamente a ese supuesto Santander, donde siempre les ofrecía una vida nueva, al pueblo empezaban a llegar cartas encargadas por esas personas, diciendo, primero confirmando que habían llegado, que estaban bien, y luego contándoles toda una serie de historias sobre lo bien que vivían, cómo era verdad todo lo que les había contado Manuel y lo a gusto que estaban. Y bueno, estas cartas se siguieron enviando durante años y años. Estamos hablando de relaciones epistolares de casi 10 años en las que se detallaba todo tipo de comodidades, de ventajas en las que se iba desarrollando esa vida nueva. Eh, Probablemente sí, sí fuera un psicópata, pero con toda seguridad era una persona muy, muy, muy inteligente, que supo controlar la situación, yo creo que incluso después de muerto, porque ha conseguido, tal como contaba en uno de esos capítulos, que aún a día de hoy, en realidad nadie se hubiera parado a pensar más allá de ese estrechísimo círculo de eruditos, cuáles son realmente las razones que movían al hombre lobo de Ayariz. Pero qué hombre lobo de Ayariz, Que no había... claro, Es igual que cuando hablas tú de lo de la grasa que se utilizaba, cuentas que había como que se llegó a hablar de una red de tráfico de grasa humana entre Galicia, norte de Portugal, que estaban implicados por los grandes apellidos gallegos, Lemos, los Andrade, hasta los caballeros de Malta, y también se quiso meter ahí a Roma Santa cuando Roma Santa tampoco. efectivamente, pues que esa es otra de esas historias que parecen una leyenda, pero a poco que rasques, ves que debajo hay verdades preocupantes. Por eso a mí me importaba tanto meter en la novela la referencia de la palestra farmacéutica de comienzos del 18. La palestra farmacéutica era, para que os hagáis una idea, bueno, perdonadme lo tosco de la comparación, pero sería como la Wikipedia de la farmacología del siglo XVIII. Sí, Cualquier cuestión relacionada con la farmacia, con la farmacéutica del siglo XVIII, estaba recogida en este libro. Y ahí venía todo detalladísimo. Y uno de los ingredientes que se menciona constantemente es la axungia hominis, que es la grasa humana, no es otra cosa. La palabra enjundia, cuando decimos que algo tiene mucha enjundia, viene precisamente de ahí, de la axungia, que es la forma latina de la grasa. sí, La palestra recoge que la grasa tiene un montón de bonanzas medicinales y no solo medicinales, sino incluso cosméticas. Y esto no me lo invento. Eh, el- por ejemplo, algo que mencionaba la novela y que es real, un ungüento fantástico, según la palestra, para recuperar la turgencia del pecho femenino era la grasa humana. Preparar una especie de pomada con grasa humana para untarla por el por el pecho. pecho. Esto está recogido en la palestra farmacéutica. ¿Qué sucede? Lo que os cuento en la novela, que precisamente la grasa humana no es algo que esté al alcance de todo el mundo. Tiene el pequeño inconveniente de que hay que sacarlo de cadáveres humanos y a esto no se puede acceder con tanta facilidad como a la piel de un cerdo, por ejemplo, que Ujú. también se recoge en la palestra. Así que evidentemente eso hace que esos recursos sean, por definición, muchísimo más caros. Al ser mucho más caros, sus elaborados también lo van a ser. Así que al alcance de quién van a estar. De las clases populares, por supuesto que no. Todos esos productos solo estaban disponibles para quien podía pagar
sumas muy altas de dinero. Por eso, eso conecta necesariamente con las familias poderosas gallegas. Y sí, sí se sabe que había interés, que igual esto ahora os parece una barbaridad, pero descubrir que las grandes fortunas que tenemos cerca en realidad tienen grandes inversiones en negocios farmacéuticos, perdona, pero es que eso es algo que sigue pasando hoy. Mira, yo Exacto. recuerdo, por ejemplo, cuando estaba documentándome para la novela anterior, para Nadie contará la verdad, estaba siguiendo la pista de un famosísimo periodista, un tipo que tuvo, de hecho, sus grandes momentos de gloria en el periodismo español en los años 80 y sobre todo en los 90. Hoy es una de las grandes fortunas del país. Cuando veía dónde tenía intereses e inversiones este hombre, descubrí que era uno de los grandes accionistas de AstraZeneca, por ejemplo. Hoy las grandes fortunas siguen invirtiendo en farmacéuticas. Entonces también, en aquel momento también. Y sí es cierto, aún hoy se puede seguir la pista de, hay una gran tradición boticaria en Chaves, que es el municipio que está, es uno de los primeros municipios portugueses en cuanto pasas la frontera con Portugal desde Berín, atravesando por Orense, perdón, atravesando desde Berín. Ujú. De hecho, Berín y Chaves son como ciudades hermanadas, es como una especie de gran mancomunidad. Sí. Eh, pues Chaves tiene aún hoy una gran tradición farmacéutica que entronca con los movimientos que había ya desde el siglo XVIII. Ahí, por ejemplo, se sabe algo que os cuento también en la novela. Estaban muy interesados no solo en todo tipo de grasas, sino en los huesos también. Es más, eh, sabed, por ejemplo, que una de las partes del esqueleto que más les interesaban a los farmacéuticos de la época eran los cráneos, las calaveras de reos que hubieran sido condenados a muerte colgados, porque por lo visto se creía que en el momento de ser ejecutados en la horca, se producía una liberación de no sé qué humor en el cerebro que impregnaba los huesos del cráneo de algo que los hacía especialmente útiles para, una vez que eran machacados y convertidos en polvo, elaborar pues, algún medicamento en particular. Y todo esto, no me lo estoy inventando yo, todo esto es Pues historia vale ahí. y está recogido en la palestra, sí, Estamos terminando, me quedan tres preguntitas, pero claro. quiero entrar en el fuego porque es otro tema de tu novela. Como dices tú, es un animal salvaje, una fiera que a su paso no distingue a nadie, la bestia naranja devorándolo todo. ¿Por qué el monte arde siempre? Porque además tus libros también, ya tienes dos que se titulan, llevan la palabra fuego. Pues mira, sinceramente, a mí lo que me sorprendía, y esto es algo que ya sabía, porque ya en su momento, para algunos trabajos anteriores había hecho mucha documentación relacionada con el fuego, y aquí lo único que hice fue pues constatarlo. Eh, si, si tú me preguntas por qué el monte arde siempre, voy a ejercer un poco de gallego y te voy a responder con otra pregunta. Eh, ¿Por qué no arde más? Porque al final, cuando te asomas a los motivos por los que y empiezas a preguntar por qué, por qué arde el monte, te encuentras tantos intereses, te encuentras con que hay tanta gente, tantas empresas, tantos frentes que sacan beneficio del fuego en el monte, que lo raro es que no arda más. Beneficia a tanta gente el fuego en el monte que lo raro es que todavía quede un árbol en el monte. Eh, de hecho, mira, yo me acuerdo en el 2017 tuve que escribir un artículo. En el 2017 estábamos en plena
gran ola de incendios. En los últimos años hubo dos veranos que fueron especialmente duros, que fueron el del 2006 y el 2017. Y ahí me habían encargado un reportaje sobre el fuego en el monte. Y recuerdo estar hablando al sur de Pontevedra con también gente en una aldea, y hubo un vecino que de repente se cansó de que hiciera tantas preguntas y me contestó tajantemente. Me dijo, mira, neno, o monte arde porque tiene que arder, el monte arde porque tiene que arder. Era como algo intrínseco al monte. Una de las funciones del monte es arder. Cuando alguien te lo suelta incluso con esa rabia, con como, no nos preguntes más, porque esto es algo que pasa. Eh, ya la siguiente pregunta es intentar asumir que va a arder y cómo nos preparamos para cuando arda. Eh, si te vienes a vivir aquí, como te decía antes, si estás un año encerrado en este lugar y comprometido con entender la vida de este lugar, va a llegar un momento en el que tarde o temprano te vas a encontrar con el fuego. Eh, no contarlo a mí me parecería una irresponsabilidad porque sería estar faltándole a la verdad. Em, yo creo que el monte arde por tantas razones y está tan asumido que va a ser inevitable eh, que siga ardiendo. Lo bueno que he sacado de todo este proceso es ver que, muy al contrario de lo que se cree, no siempre son los propios vecinos, más bien todo lo contrario. Los vecinos protegen el monte, los vecinos protegen el pueblo que está junto al monte porque además saben que en ello les va la vida. Por eso, en la novela, pues por ejemplo, al final, en los agradecimientos mencionaba aquellos incendios del año 2017 en Sabarís, perdón, no me acuerdo, en Vincios, cerca de Vigo, donde fueron las últimas víctimas mortales del fuego. Aquí en Rebordechao, aquí arriba en el Lombo do Coitelo, en el 2021, un incendio terriblemente devastador que no afectó al pueblo, aunque yo en la novela me lo traiga al pueblo, porque los vecinos sí estaban preparados y sí eran conscientes de que esto podía pasar en cualquier momento y tenían, de hecho, ahora lo veis, aquí a mi alrededor, el monte está limpio, está cuidado, está protegido, porque los vecinos saben que no solo que el monte es suyo, es que el monte son ellos. Y Exacto. hay una mentalidad distinta. Pero sí, sí, por desgracia, si no estamos pendientes de eso, el monte va a seguir ardiendo siempre, siempre. Sí. Bueno, vamos a algo más lúdico, porque tú das una pincelada en tu novela y yo, como soy de esa época, quería sacarlo también. Y hablas de la moda galega, que de los 80, de los 90, ese Roberto Berino, La arruga es bella de Adolfo Domínguez. Y yo voy a nombrar porque a mí me marcó, yo tengo una amiga que tiene unos almacenes en Lugo. Y me acuerdo cuando creo que yo estaba empezando en la universidad y me llevó a un desfile de hombre de Gene Cabaleiro, Ah, sí, claro. que era de Vigo como tú. Y a Sí, mí Gene Cabaleiro me marcó porque además es que me encanta, porque yo soy muy así, eso de vestir esa forma que no se conocía, que puede parecer extravagante, pero bueno, yo soy un poco así en el vestir de... No, no me pongo lo que generalmente todo el mundo se pone, me gusta lo que nadie se pondría. Y él me llamó y cuando vi en tu libro, tú no incluyes a Gene, pero digo, mira, yo lo voy a meter. Y bueno, para como la historia es difícil, digo, vamos a ir a la moda gallega que tuvo tanta importancia en Galicia en esa época. efectivamente. Y de hecho, a ver, aquí es que, sinceramente, era inevitable. No, es como lo que te decía al principio. Si vas a contar la historia de Roma Santa, es absurdo no contarla pasando por Rebordechao.
¿dónde la vas a ambientar? Si no, aquí claro, sucedió. Si yo quiero mantener ese juego de espejos, que es en buena medida la novela, entre el pasado y el presente, y quiero imaginar qué pasaría con alguien que en la actualidad tenga que cargar con el peso de la memoria de Roma Santa y empiezo a poner todos esos paralelismos. Claro, nuestro personaje actual tiene que tener algún tipo de relación con el mundo de la costura, que también era algo que en su momento eh, jugó un papel importante en la historia de Roma Santa y al que él le supo sacar muchísimo partido. Así que si estamos en esta parte del mundo y tenemos que hablar de alguien que tenga algún tipo de vínculo con el mundo de la costura, pues hombre, Berín te lo pone, y perdonadme la expresión, pero es que te lo pone a huevo, porque sí. eh, eh, efectivamente, en los años 80 hubo una gran explosión de lo que se dio a llamar la moda galega, no solo en España, sino en el mundo. Mm. Recordad aquellas imágenes famosísimas de corrupción en Miami con Don Johnson vestido de Adolfo Domínguez. Eso estaba, Guapísimo todo, hay que decirlo. Qué es bien le verdad, quedaba. eh, nadie ha lucido tan bien un Adolfo Domínguez en un Ferrari como Don Johnson en Sí. corrupción en Miami. Pues todo aquello, Y nos eh, hizo salir de la plancha, Pedro, sí, sí, que era sí, muy sí. importante porque lo de la arruga, a mí cuando me decía mi madre, eso no va bien, digo, mamá, la arruga es bella. Bueno, yo he hecho carrera de esto también, a mí me lo vas a contar. Eh, Pues todo eso, lo que poca gente sabe es que en realidad los grandes, grandes, grandes motores económicos e industriales de toda esa explosión estaban aquí, estaban en Berín, en el Valle de Monterrey, en el Valle del Támega, que es un río que nace aquí al lado y es el que pasa por Berín. Y era toda esta zona. Vicente Justo, que es junto con Aurora Prieto los dos responsables de la Biblioteca Municipal de Berín, que son quienes han estado desde el principio ayudando a darle forma a esta novela. Vicente me contaba que él de niño recuerda perfectísimamente, perfectamente, no solo las grandes fábricas, sino el ruido, el tac, 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 tac constante que salía de los bajos de todas las casas de todos los barrios. Porque no solamente se confeccionaba en los grandes talleres que montó, sobre todo principalmente ahí el gran, gran, gran responsable, el gran motor es Roberto Berino. Es que además de esos grandes talleres, contrató a tantas mujeres y ayudó a formar a tantas mujeres que en todas las casas del Valle de Monterrey se cosía y prácticamente una inmensa mayoría trabajaban directamente o para él o para Adolfo Domínguez. Luego llegó Amancio Ortega. La primera expansión, en realidad, de Inditex fue aquí. Amancio Ortega, cuando empezó a trabajar a lo grande, lo hizo en el Valle de Monterrey. Lo que pasa es que, claro, ellos ya trabajaban de otra manera distinta, donde Roberto Berino se preocupaba de hacer 1000 camisas bien. Inditex, Amancio Ortega en aquel momento, lo que quería era hacer 10.000 camisas rápido. Y eso hizo, al final acabó provocando que se produjera un cambio de paradigma y bueno, al final acabó llevándose la producción a otro sitio y convirtiéndose en lo que todos conocemos. Pero la historia de la moda yo diría que en España, desde finales de los años 70, toda la década de los 90, de los 80 y hasta bien entrados los 90, no se podría entender sin el motor industrial que supuso el Valle de Monterrey. Si yo tengo que diseñar un personaje actual que tenga algún tipo de relación con el mundo de la costura, de la sastrería, de la moda, y vive aquí, inevitablemente va a pasar por ese espacio, por ese mundo. Y además, sinceramente, a mí me venía muy bien también para ponerlo en la novela y reclamar la importancia, reconocer, poner en valor la importancia que en su momento tuvo
todos estos modistos, pero a mí me gusta señalar especialmente, muy especialmente, a Roberto Berino, porque no solo es algo de lo que yo me dé cuenta observándolo, es que aquí te lo dice todo el mundo. Y él lo calla, porque Roberto es un tipo discreto, eh, sorprendentemente humilde para la cantidad de lecciones que nos podría dar, pero todo el mundo te lo va a recordar. Hubo un momento en el que Roberto se pudo haber ido a cualquier lugar del mundo, podía haber hecho lo que le diera la gana, y él escogió apostar por su tierra, por el Valle de Monterrey, por Berín. No hay que olvidar, de hecho, que, como ya os habréis dado cuenta, Roberto no se apellida Berino. No, Berino, es en de Berín. realidad, es un homenaje, un reconocimiento al lugar del que viene, que es Berín. Así que yo en su momento quise devolver eh, la gratitud que sentía hacia algo que en su momento había hecho Roberto Berino, que fue ser muy, muy, muy generoso. Y ojo, algo que nos pasa mucho aquí también. Roberto fue muy generoso con este lugar y no siempre recibió el buen trato que merecía. Y eso era algo que me apetecía Devolvérselo. poner en valor. Sí, sí. No, yo además en aquella época, en los 80 tenía un familiar que trabajaba en Orense y algunos fines de semana, era un tío mío, me iba con mi tía allá a Orense y me acuerdo que las conversaciones siempre decían de Orense que era un sitio, yo creo que en aquel momento de lo que mejor se vestía en Galicia, siempre una zona que tuvo mucha fama de que la gente vestía bien en esa... Ahora ya todo está más... Ya es Sí, diferente, pero en aquella época tenía mucha fama Orense con su es, ropa y con lo cómo vestían sobre todo las es verdad. mujeres, porque eran las que hablaban. Es verdad, pero yo creo que era por eso, porque ellos sí que se daban cuenta de que a su alrededor estaba pasando algo que trascendía, Sí, que realmente llegaba a todo el mundo, ¿eh? sí. Y sí, lo supieron valorar, pero eh, a un cierto nivel social. Pero yo creo que me da la sensación de que económicamente e industrialmente no se entendieron y no se valoraron todos los movimientos que hizo toda esta gente, especialmente Roberto Berino, Sí. y que no siempre fuimos todo lo justos con él que realmente se merecía. Cuando, insisto, es una persona, y esto me gustaría señalarlo, increíblemente generosa. Yo, claro, cuando quise documentar toda esa parte de la historia, claro, yo tuve la suerte de poder reunirme con mucha gente que se dedicaba especialmente, profesionalmente a esto y desde, pues no sé, poder tener el privilegio de entrar y pasar horas con un sastre de los que entienden todavía la sastrería como entendía antiguamente, que es el caso de Iván Cross, por ejemplo, que es un sastre que trabaja en Vigo, pero que podría estar trabajando tranquilamente en Savile Row en Londres, porque todavía tiene esa manera de hacer y de Hacerlos. entender el oficio. Pude pasarme horas, días en el taller de Mónica García, que es la heredera de la famosa Celestina, sí, Celestina, que aparece en la novela, que es el último gran taller de los grandes que trabajaron para Roberto Berino, eh, que es donde puse a trabajar después a nuestro Manel. Eh, pero claro, me faltaba entenderlo en su plenitud. Y fue gracias a la mediación precisamente de Vicente Justo cuando tuve la fortuna inmensa de poder hablar con Roberto Berino y lo último que me esperaba es que él me fuera a atender con la paciencia y con la dedicación tan, tan, tan generosa que tuvo para conmigo. Yo en realidad tenía, claro, no quería ni robar tiempo ni molestar y tenía preguntas muy concretas sobre su papel en aquel momento histórico, pero al final
por ejemplo, sin revelar nada del final de la novela, ni líbreme Dios, pero Sí, tú no, sabes que hay un momento al final en el que juega un papel importante eh, poner a prueba la habilidad de una persona eh, componiendo una chaqueta americana. sí, Porque tú sabes que las americanas son precisamente unas de las prendas más difíciles de mm, elaborar. ¿Por qué sí, te lo puedo decir con esta seguridad? Porque Roberto me lo explicó con todo detalle. Tener al mismísimo Roberto Berino explicándote no solo cómo se compone una americana, sino dónde está la dificultad de una americana, vamos, yo creo que ese es uno de los recuerdos que me voy a llevar a la tumba, porque este oficio tiene cosas muy duras, pero también tiene momentos muy, muy bonitos en los que te sientes muy privilegiado y un momento como ese, pues es uno de ellos. Así que mira, cosas bonitas que te trae la novela. exacto. Voy a terminar, pero no puedo hacerlo sin recordar a un personaje que sale en tu novela, que tienes un recuerdo para el inspector Leo Caldas, del que sientes, bueno, morriña, porque en tu anterior libro, en el de Nadie contará la verdad, una de tus dedicatorias es para tu hermano mayor, Domingo Villar. Y claro, cuando lo leí digo, uy, mira, si sale Leo Caldas. Me emocionó un poco porque digo, mira, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Y a mí también me emocionó en su momento. Es que, sinceramente, yo creo que uno nunca se acostumbra, jamás, al vacío que deja un amigo. Yo tuve la fortuna inmensa, yo llegué a Domingo como, pues prácticamente como todo el mundo, como lector entusiasta. De hecho, yo empecé a escribir, era algo que siempre había querido hacer, pero sobre lo que siempre había tenido muchas dudas. Muchas intuiciones de que sí que se podía hacer, de que era posible. Ten en cuenta que yo empecé escribiendo en Galicia y empecé escribiendo en gallego. Sí, Y claro, yo tenía la intuición, a mí todo el mundo me decía que no, pero tenía la intuición de que en Galicia sí era posible escribir bestsellers en gallego. La persona que me terminó de convencer cuando todavía no nos conocíamos era Domingo Villar. Fue Domingo Villar. Fue precisamente leyendo La playa de los ahogados. En aquel momento en el que la playa era a praia dos afogados y veías que en Galicia todo el mundo estaba enganchado a esa novela, fue la que a mí me animó a decir, sí que se puede hacer, sí que hay gente, si estás dispuesto a dialogar con ellos, es posible hacerlo. Así que quien terminó de convencerme fue primero el trabajo de Domingo Villar. Llegué a él como lector, a él le debo el último empujón para empezar a trabajar como escritor y luego tuve la suerte de que el oficio nos hizo que nuestros caminos se cruzaran y tuve la fortuna inmensa, inmensa, inmensa de caerle en gracia y que él decidiera que fuéramos amigos. Domingo y yo nos conocimos en el año 2015, creo, 2014, 2015, y desde aquel día ya no nos separamos nunca más. Hay gente con la que de repente tienes química y ya no pasó una semana que no habláramos y al final, bueno, pues es un amigo con el que hablas de todo. Yo a Domingo lo sigo echando en falta todos los días. imagino. No hay ni un solo día que no me acuerde de él. Y una de las rutinas que teníamos era compartir nuestro trabajo. De hecho, eh, yo consultaba constantemente con él. Pero lo bueno es que como Domingo era así de generoso, luego de repente pues él consultaba contigo también. Yo preguntarle cosas a él, a mí me parecía lo más natural, pero que él me preguntara cosas a mí sobre cómo escribir esto o qué te parece este cuento que he hecho, a mí me dejaba a cuadros. Pero bueno, al final me acostumbré. Parte de ese diálogo nuestro, de verdad, era tan natural. Mira, yo esto no sé si lo había comentado en Valencia, pero es absolutamente cierto que para los que habéis leído Un fuego azul, hay un capítulo de Un fuego azul que está prácticamente escrito por él, porque a mí me da mucha pereza escribirlo. Había escrito así como una cosa un poco muy grosso modo y un poco tosca. Y leyéndolo, en uno de esos momentos de intercambiarnos lo que estábamos haciendo,
Domingo me dijo, Pedrito, hombre, esto por favor no puedes ponerlo así porque es muy bruto, el obispo no se va a comportar de esta manera, no. Además tienes que ver que, claro, esto sería así, yo lo haría tal, yo lo haría cual. Me dijo tantas cosas en un momento en el que yo estaba especialmente agobiado que recuerdo que le contesté, pues hazlo tú, si lo tienes tan Y lo claro, hazlo hizo. tú. Y me dijo, mándamelo. Y me mandó el capítulo de vuelta. Y decía, yo lo haría así, yo tal. Y dije, no, no, yo lo haría así, no, queda. Como decía Lelutier, queda. Queda. Y así quedó ese Pues capítulo. mira, yo tengo una amiga que se llama Clara, que no lee novela negra, pero el único escritor que sí lee, que es de novela negra, es a Villar. Le fascina Villar. Yo creo que Domingo era tan grande, tan grande, tan grande que no cabe en un género. Y de hecho, sinceramente, y ya exclusivamente hablando del escritor, yo creo que todavía no somos conscientes de la pérdida tan grande que nos supone la muerte de Domingo. Mira, yo recuerdo con él una conversación pues comiendo en Madrid, debió ser a finales del 2015 o algo así, porque recuerdo que estábamos con la presentación de Morena Peligrosa y Románica, que era fue cuando él vino conmigo. Eh, en 2015, estábamos en ese periodo en el que todo el mundo preguntaba, ¿y para cuándo la próxima de domingo? ¿Para cuándo? Y recuerdo una conversación comiendo en el barrio de las Letras, donde me decía, Pedro, es que eh, tengo la sensación de que a mí lo que me gusta es escribir teatro. Fue la primera vez que me enseñó, era algo, en aquel momento era poquísimo más que un borrador muy indefinido, pero es lo que con el tiempo se iba a acabar convirtiendo en Síbaris. Y recuerdo el entusiasmo en los ojos de Domingo eh, sobre alrededor de lo convencidísimo que estaba en cuanto a lo mucho que le satisfacía escribir teatro. Tenía más proyectos en ese sentido. Eh, Acababa de publicar este libro de cuentos, le encantaba el relato breve. Se había encargado de una edición de las famosas Cousas de Daniel Castelao. Eh, Estaba metidísimo en los guiones de la adaptación para convertir las historias de Leo Caldas en una serie. Domingo era un remolino de actividad que se propagaba en todas direcciones. No me extraña que a tu amiga le gustara leer a Domingo porque es que sinceramente yo creo que lo de la novela negra a Domingo se le iba a quedar muy, Corto. muy, muy pequeño, muy pequeño. Domingo era muchísimo más que todo eso. Pues mira, siempre termino con una frase o un texto, porque de pronto, cando xa ninguén o espere, o meu nome e eu regresaremos desde as fronteiras da memoria, desde as rexións máis escuras do medo. E entón, cando xa ninguén recorde as lendas e non quede máis Deus que a razón, descubriredes que foi o meu nome o que marcou o comezo da historia negra deste país. Recordádeo, pois, eu son o ceo negro contra o que arde este mar de escuma vermella. O meu nome é Manuel Blanco Roma Santa, o home lobo, os sacauntos. Agora, por fin, baixo o pano. Arda o mundo, e que sexa o lume o que arrase a escuridade. E deixade, pois, que vos sorría por última vez. Pero nesta ocasión, desde o máis pérfido dos sorrisos, e que xa nada estrague este momento entre nós, e que xa todo quede no silencio máis escuro, o monte, a noite, o medo, todo. Así que, bueno, tengo que decir que yo siempre estoy encantada en estas entrevistas porque además yo soy la que selecciono a quién voy a entrevistar. Pero hoy estoy más encantada porque llevo todo este rato, tenía una ilusión enorme en estar con Pedro Feijó en el salón de mi casa, solos los dos, sin que nadie dijera, tengo una pregunta. No, no, he podido preguntarle libremente todo lo que me ha dado la gana, lo cual me hace muchísima ilusión. Y tengo que decir que aunque llevamos mucho tiempo hablando, y parece que para qué voy a leer el libro, como digo siempre, vamos, que hemos desgranado un 10%, porque queda toda la historia que no hemos contado, que es el gordo, el grueso del libro. Entonces, lo que hemos contado
sí que es un poco de libro, pero queda muchísimo más. Son 500, ¿cuántos son? 516. Así que imaginaros, os recomiendo Dónde nacen las bestias. Y Para, gracias, Pedro, de verdad. no, por favor, gracias a ti. Para mí es una alegría por lo que te decía antes, además. Yo no escribo para pontificar sobre nada, para dar ninguna lección, para que veáis lo mucho que sé sobre ningún tema, porque no es el caso. No, ni tengo nada tan claro como para subirme a ningún púlpito ni a ninguna caja de frutas a escuchadme. No afirmo nada. En todo caso, lo que hago en todas mis novelas es proponer preguntas y sobre todo buscar el diálogo. Yo escribo buscando descaradamente el diálogo con el lector y tratando siempre al lector con el máximo de los respetos, pero como un amigo. No, si has tenido la generosidad de asomarte a mi propuesta, entiendo que nadie te ha obligado a hacerlo, que vienes por tu propia voluntad y yo te voy a recibir como el amigo que viene a casa. Eh, Cuando podemos hacer este tipo de encuentros como ahora y tenemos la ocasión de charlar tranquilamente, distendidamente, sin prisa y hablar como los amigos que somos, para mí es maravilloso porque es como cerrar, terminar de cerrar el círculo, ¿no? De ese círculo de intención que yo tenía cuando empecé a escribir cada una de las novelas. Así que yo, que sepas que he disfrutado muchísimo de esta conversación y sí, efectivamente, yo, vamos, seguiría hablando el día entero y es porque efectivamente la historia y la conversación da para mucho más. Espero que si a alguien le apetece descubrir todo lo que nos hemos dejado atrás y que todavía está en la novela, pues que ojalá lo disfrute tanto como yo lo he disfrutado charlando contigo esta mañana. Y yo leyéndolo y ahora hablando contigo. Una duda que tengo para reírnos al final. Me Dime. imagino que tienes cobertura Movistar porque estás en Rebordechao, ¿no? Sí, 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 ya sabes que aquí, como dice Pepe Varela, o tienes el Movie Line o el Movistar ese, como se llama ahora, o si no, estás perdido, amigo. No, no, esa era mi duda porque no te lo pregunté antes, te lo iba a preguntar, claro, leyendo la novela. Digo, no sé si Pedro estará en Vigo o estará en Rebordechao. Digo, claro, yo decía, veremos el internet, porque todas las mías, pero y ahora al ir todo también digo, tiene Movistar. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.